Los CDC están trabajando para ayudar a mantenerlos, a usted y a su comunidad, a salvo de la amenaza del nuevo coronavirus. Tome las siguientes medidas cotidianas para ayudar a evitar la propagación de todos los virus. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Cúbrese la nariz y la boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable. Luego bote el pañuelo y lávese las manos. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Limpie y desinfecte los objetos o las superficies que se tocan frecuentemente, como los controles remotos y las manijas de las puertas. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Quédese en casa si está enfermo. Llame a su médico si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar. Para obtener más consejos, visite cdc.gov/Spanish. Bueno, amado, damos gracias a Dios por este tiempo, por cada uno de nuestros hermanos, y la verdad que es hermoso poder estar y compartir juntamente con ellos. Vamos ahora a ir a la palabra. Como saben, estamos en una serie en el libro de Juan, así que le invito a que busque su Biblia en Primera de Juan, capítulo 3. Hoy vamos a estar viendo los últimos versos del capítulo 3 del libro de Juan. Gloria al Señor. Bueno, amado, yo no sé si usted conoce o sabe o en alguna ocasión ha enviado un correo certificado. ¿En algún momento usted ha enviado un correo certificado? ¿O ha necesitado un certificado de buena conducta? O tal vez usted tuvo que esperar hace unos días atrás a que un ingeniero certificara la escuela donde van sus hijos o su casa o el edificio donde trabaja, y ir, inspeccionarlo y darle una certificación de que ya estaba apto y en buenas condiciones para poderlo habitar, para poder entrar y estar ahí, a raíz de los terremotos que hubo a principios de año. No sé si hemos pasado por alguna de estas experiencias y si sabemos o tenemos idea de lo que es entonces certificar, lo que significa certificar algo. Certificar es asegurar, es afirmar, es dar por cierto algo. En el caso del correo, por ejemplo, uno obtiene, mediante un pago que se realiza, uno obtiene un certificado o un resguardo, una seguridad que da el servicio de correo, que le obliga a hacer llegar a su destino una carta o un paquete que uno está enviando a través de ellos. Es una forma de uno asegurarse de la entrega de esa carta o ese paquete. En el caso de la buena conducta, de la carta de buena conducta, es un certificado, o en el caso del ingeniero, estamos hablando de que hay una autoridad competente en ambos casos que hace constar por escrito la realidad de un hecho. En el caso de la policía firma a través de ese certificado de forma escrita nuestra buena conducta. O en el caso del ingeniero, el ingeniero da por cierto, asegura, firma la buena condición del edificio o la casa que ha inspeccionado. Así que tener algo certificado es en cierta medida obtener un tipo de seguridad, de certeza que está relacionado a algo. La porción que nos corresponde en esta mañana trata precisamente de eso, de tener seguridad. En ella, Juan tiene como propósito principal brindar seguridad a sus lectores, a la iglesia que él está escribiendo. Si puede acompañarme en la lectura, leemos en Juan capítulo 3, versos 19 al 24, que dice la palabra: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de él.
porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Gracias, Señor, por tu palabra. Según algunos comentaristas, estos versos del 19 al 24 nos pueden servir como conclusión de la sección anterior que hemos visto, a la vez que de introducción, es decir, nos sirve como un puente entre la sección anterior y la próxima. Lo que hemos visto hasta ahora en los mensajes anteriores de esta serie de Primera de Juan, hemos visto cómo Juan ha pasado de decirnos que Dios es luz a describirnos cómo son los hijos de Dios, cómo son los hijos del diablo. Ha ido también y nos ha hablado sobre cómo el que ha nacido de Dios se da a conocer a través de actos de justicia, andando en luz como Él es luz. Y finalmente, en los últimos capítulos que veíamos, en los últimos mensajes de la semana anterior, veíamos cómo esa justicia, esos actos de justicia, toman la forma del amor, un amor como el de Cristo, un amor que va hacia Dios, pero sobre todo enfatizaba en los versos pasados, un amor que va hacia los hermanos y un amor que es y se da a través del hecho y la verdad, que es en amor, en verdad y en hecho y en verdad. Así es como terminaba el verso que leímos y que tocamos el domingo pasado, primera de Juan 3:18. Juan nos decía: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahora en el verso 19, Juan continúa diciéndonos: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Me gustaría leerlo también en la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional, este verso 19 dice: en esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. Como puede ver, Juan introduce en estos versos el mensaje o el tema de la seguridad, que es parte de lo que estaremos hablando en el día de hoy. Y de hecho, a raíz de lo que mencioné al principio en la introducción y estas palabras de Juan, surgió el título del mensaje. Y el título del mensaje de hoy es Corazones certificados. Corazones certificados. Aquí Juan comienza el tema de la seguridad y nos dice: en esto, son las primeras palabras de Juan en ese verso, en esto, haciendo referencia a lo que había hablado en el verso anterior, en que amemos de esa forma como amó Cristo, en hecho y en verdad. Lo curioso es que Juan nos dice que en eso hallamos seguridad, en tener y manifestar ese tipo de amor, hallamos seguridad, en que se manifieste ese amor genuino y verdadero de Cristo en nosotros hacia los hermanos. Eso nos brinda seguridad, que está mencionando Juan. Pero ¿a qué se refiere Juan? ¿De qué está hablando en realidad? ¿Qué quiere decir con estas palabras? Bueno, para ir definiendo y viendo lo que quiere decir y empezar a darle dirección al mensaje de Juan en esta sección, notemos primeramente el hecho de que Juan termina ese versículo diciendo que nos aseguraremos, él dice, aseguraremos nuestros corazones, como decía la Nueva Versión Internacional, nos sentiremos seguros, y termina diciendo delante de Él. Dándonos a entender entonces que la seguridad que estamos hablando, que Él está tocando aquí, tiene que ver de cierta forma con nuestra relación con Dios y con nuestro acercamiento a Él, con el estar delante de Él. Es una seguridad que necesitamos al estar delante de Él.
Lo que nos puede llevar entonces a la pregunta, ¿por qué necesitamos de esa seguridad? ¿Por qué necesitamos? ¿Por qué la necesidad de seguridad? La respuesta la da Juan en el próximo verso, en el versículo 20, y la respuesta es que necesitamos seguridad por la reprensión del corazón. El verso 20, Juan nos dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Aquí tenemos que empezar entonces a ir desmenuzando estos versos para ver si podemos entenderlo. El corazón aquí es lo que generalmente se considera o se llama o se hace referencia como la conciencia. Así que Juan nos está hablando de un juicio de la conciencia. Debemos recordar aquí en este momento la atención que hasta este momento Juan ha ido llevando entre el no pequemos y el que somos pecadores. Desde que hemos comenzado esta carta hemos visto esa tensión que ha ido llevando Juan, una tensión que respondía a las dos enseñanzas principales de esos falsos maestros que estaban en aquella época en la iglesia. Unos que decían que no existía el pecado, que no había el pecado porque ellos tenían un conocimiento sobre mayor que iba para allá, que pasaba y no existía el pecado como tal para ellos. Y Juan tiene que decirle, ir al extremo y decirle, sí, somos pecadores. Pero por otro lado estaba la enseñanza que entonces veía el pecado como algo insignificante, separaba el cuerpo de lo espiritual y no importaba lo que hiciera en el cuerpo, eso no iba a afectar nada el espíritu. Y así que el pecado era insignificante porque era algo que se realizaba en el cuerpo. A lo que Juan entonces tiene que responder y decirle, no, nosotros luchamos contra el pecado en la carne. Son los dos extremos que Juan está combatiendo y existe esa tensión entre por un lado, sí somos pecadores, pero luchamos contra el pecado en la carne. Queremos vivir sin pecado. Pero aunque Juan se está dirigiendo a esos ataques de los falsos maestros, cuando él se acerca a esto, él lo hace desde un punto de vista pastoral, de aquel que cuida, como cuando hace referencia de hijitos, de amados. Él lo hace desde el punto de vista de aquel que está teniendo cuidado, que se preocupa. Y aquí Juan se está preocupando y está teniendo en cuenta la realidad de la experiencia del creyente. Bob Woodley, en su libro, su comentario, Las cartas de Juan, cartas y memorias del discípulo amado, él dice sobre estos textos, y cito, todos los creyentes han experimentado una pena interior al no poder vivir de acuerdo con la expectativa que ellos saben que es la voluntad de Dios para su vida. Estos terribles remordimientos de conciencia pueden venir del Espíritu de Dios para causar el arrepentimiento, o de Satanás para causar la autodestrucción o la pérdida del testimonio. Existe la culpa apropiada y la culpa inapropiada. Los creyentes pueden percibir la diferencia leyendo la palabra de Dios o escuchando a sus predicadores. Juan trata de consolar al creyente que vive según el amor, pero que todavía lucha contra el pecado, tanto de acción como de omisión. Amado, y esa realidad que manifiesta nuestra insuficiencia para cumplir a cabalidad la voluntad de Dios, es la reprensión del corazón que está hablando Juan. Ahora, Juan reconoce que eso es un problema, porque la reprensión del corazón me crea culpa y la culpa me crea desconfianza y la desconfianza me lleva a la inseguridad. Por eso es que Juan habla de la seguridad, por el problema de la inseguridad. ¿Cuál es el problema de la inseguridad? Podríamos estarnos preguntando, o qué tipo de ocasión necesitaban los lectores de Juan, en qué momento necesitaban esta seguridad, en qué aspecto de su vida, por qué ellos tienen que tranquilizar, que apaciguar sus corazones delante de Dios, como está haciendo referencia Juan, ¿por qué necesitan esa confianza? Porque él está reconociendo que si nos reprende nuestro corazón, no tendremos esa confianza de estar delante de Él.
La respuesta la encontramos en el contexto de los versículos 21 y 22. Cuando nosotros vemos los versos 21 y 22, leemos que dicen: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y específicamente el 22 nos dice: y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si nosotros nos fijamos bien y nos damos cuenta, podemos ver que aquí lo que se muestra en el contexto es el contexto de la oración. Y cualquiera cosa que pidiéramos es una referencia a la oración del creyente. Nosotros como creyentes no vemos la oración como una lámpara de Aladino, que la tomamos para pedir lo que se nos antoja, nuestros deseos, tal y como queramos, así nada más. O no vemos la oración como una ventanilla de Servicarro, donde nosotros pasamos a pedir una orden y recibir esa orden que pedimos sin tener ningún tipo de relación con aquel que está del otro lado en la ventanilla. Eso no es la forma en que nosotros vemos la oración. La oración para nosotros es un sinónimo de relación con Dios. Es un sinónimo de intimidad, de acercamiento a Dios. Así que Juan está diciendo que sí nos acercamos a Él a pedir, pero cuando tenemos confianza. Nos acercamos a Él a pedir, pero lo hacemos cuando tenemos confianza. Cuando el corazón no nos reprende, como decía en el versículo anterior, el versículo 20, 21. El 21. Cuando no sentimos culpa. Pero el problema identificado por Juan aquí es precisamente que sí sentimos culpa. Y eso nos trae desconfianza. Y eso nos trae inseguridad. Y por lo tanto, y ahí está el problema, no oramos. No nos acercamos a Dios. No tenemos la confianza para llegarnos a Él. ¿Cuántas veces en tu vida has dejado de orar por la culpa? Porque sabes que cometiste un error. ¿Cuál es la crónica de una muerte anunciada, si pudiésemos llamarlo así, para la vida de un creyente? Cometes un error, sientes culpa, empiezas a dejar de orar, dejas de leer la Biblia, dejas de congregarte y te apartas del Señor. Y comenzaste por dejar de orar a causa de la culpa. Amado, cuando dejamos de orar, perdemos la dirección en nuestras vidas. De eso se trata la oración. Y ese es nuestro pedido principal a Dios. Cuando vamos en oración y hablamos de pedir, como mencioné, no lo hacemos como Aladino, como el Servicarro, no, lo hacemos en el contexto de una relación, y nuestro pedido principal en esta relación al acercarnos a Él es: hágase tu voluntad. Ese es nuestro pedido principal en nuestras vidas cuando vamos en oración. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Es buscar la dirección de Dios. Es tratar de mantener la relación con Él. Ahora, si no nos atrevemos, por causa de la culpa, a acercarnos a Dios con nuestras peticiones, si nos sentimos culpables delante de Él, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabaja Juan con la culpa? La respuesta, la verdad, no parece estar muy clara en un principio. Aquí Juan, en el próximo verso, él da por sentado de que hay una forma por la cual somos librados de la culpa, y se remite solamente a decir directamente en el verso 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Él da por sentado de que hay alguna forma, vemos en el texto, hay algo claro, y es que hay alguna forma en el corazón, en que el corazón no nos reprende, y entonces eso nos da confianza
ante Dios. Él está diciendo que sí hay un estado en el cual nos podemos presentar sin culpa y por lo tanto en seguridad y en confianza ante Dios. Que sí hay una forma de tener nuestra conciencia libre a pesar de nuestras limitaciones y de nuestros errores. Y aunque parezca que no está respondiendo directamente, en realidad él va directo a esto porque sus lectores ya saben la respuesta. Como les mencioné anteriormente, esta sección que estamos viendo podemos verla como una conclusión, como un puente para la próxima, pero como una conclusión de lo anterior. Y lo que sucede es que ya Juan ha dado la respuesta anteriormente. Es lo que él ha estado diciendo continuamente a través de toda la carta en varias ocasiones. Él ya lo ha mencionado, así que él ya ha dado y presentado el principio. Ahora solamente da por sentado lo que ya ha dicho, de que si hay una forma en que podemos tener nuestra conciencia libre y acercarnos con confianza ante el Señor. Y esta respuesta él la ha dado de dos formas principales a través de esta carta. La primera forma que él menciona es a través de la justicia de Cristo. La justicia que recibimos a través del perdón de nuestros pecados. Podemos recordar al principio, en el capítulo 1 de esta carta, en el versículo 9, Juan decía, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y continuaba más adelante en el próximo capítulo, en el capítulo 2, verso 1, diciendo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que nos presenta como primera instancia la justicia de Cristo adjudicada, aplicada a nuestra vida, a nuestro corazón, como el primer paso para poder estar frente al Señor con nuestra conciencia libre, tranquila, y con el corazón, para que nuestro corazón no nos reprenda. Pero también nos sigue mencionando en la carta, en segundo lugar, que es a través de las manifestaciones del amor genuino de Dios a los hermanos, que también podemos saber que somos hijos de Dios y que nuestro corazón puede estar tranquilo. Ya habíamos mencionado anteriormente cómo es que la justicia de Dios que recibimos es la base y fundamento precisamente para que nuestras acciones de amor se manifiesten. Cuando el corazón nos reprende, nosotros vamos al trono de la gracia para el oportuno socorro. Pedimos perdón, nos refugiamos en la justicia de Cristo, oramos como el salmista y decimos, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cuando el corazón nos reprende, amado, nos examinamos a nosotros mismos y nos preguntamos, ¿amamos a nuestro hermano? Es interesante lo que Juan está haciendo aquí, porque si nos damos cuenta, podemos ver que Juan ha combinado en estas frases la fe y el amor. Y lo vemos precisamente en el verso 23. Vemos el verso 23. Juan dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. La fe, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Fíjese cómo el mandamiento, este es su mandamiento, pero pone dos cláusulas. Combina la fe y el amor dentro del mismo mandamiento. Porque, amado, la fe y el amor no son mandamientos separados. Todo lo contrario, están indisolublemente unidos. Puede ser que algunos en algún momento tengan la impresión de que el cristianismo, la suma total del cristianismo, es el amor de unos a otros y concluyan que cualquiera que muestre amor cristiano, cualquiera que muestre amor es cristiano, pero si prestamos atención al versículo, podemos darnos cuenta o evitar ese malentendido, ya que Juan nos dice que tanto la fe como el amor van juntos. Ninguno de los dos es suficiente sin el otro. Es decir, hay que tener la fe correcta
para producir entonces el amor correcto. Uno de los comentaristas dice, y cito, no podemos en verdad amarnos los unos a los otros sin la fe en Cristo, ni podemos creer en Él en verdad sin amor. La fe y el amor están indisolublemente unidos. Quiero ir ahora a uno de los puntos que está implícito aquí en esta respuesta de Juan, y está relacionado con la contestación de nuestras oraciones. Porque en el verso 21, en su contestación, Juan dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y el verso 22 continúa, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Juan establece entonces que cuando nosotros tenemos esta confianza en el Señor, esta confianza para con Dios, también tenemos la segura contestación de nuestras oraciones. Él dice, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos. Pero el alto lo tengo que hacer aquí, porque puede ser que de alguna manera en este versículo nos dé la impresión de que existe, de que hay alguna forma en que nosotros podemos asegurar la respuesta de Dios a cualquier tipo de oración que hagamos. De que hay alguna forma, algún método donde podemos frotar la lámpara y que el genio salga y nos conceda lo que nosotros queramos, como nosotros queramos, cuando nosotros queramos. Pero esto no es lo que está haciendo referencia, a pesar de que literalmente cuando vemos, eso es lo que parece que dice, que cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos. Tenemos que tomar esa frase y verla dentro de un contexto, porque está dentro de un contexto. Ahora, ¿cuál es ese contexto? Nos dice ese contexto que eso ocurre a aquel que guarda los mandamientos, aquel que es su hijo, y termina esa sección con la cláusula diciendo, aquel que hace las cosas que son agradables a él. Es decir, aquel que pide conforme a su voluntad, aquel que desea vivir conforme a su voluntad. Algo curioso, porque en ese sentido los comentaristas, algunos mencionan y dicen que entonces la idea es como una idea en círculo, que da vueltas una a la otra, porque en cierta manera nosotros pedimos, pero pedimos conforme a su voluntad, así que lo que Él contesta, lo contesta conforme a su voluntad, a la voluntad que Él desea llevar a cabo en nosotros. Así que en última instancia siempre volvemos a su voluntad, es su voluntad que quiere realizar, es su voluntad la que nosotros pedimos, por lo tanto Él contesta conforme a su voluntad. Puede parecer un trabalengua, pero por eso menciona lo que es una idea en círculo. Pero en ese sentido eso nos da la garantía de obtener la respuesta a nuestras oraciones. Es ahí la importancia de la enseñanza de Jesús en el Padre Nuestro, cuando Él dice, comenzando, Padre Nuestro, estás en los cielos, y Él dice, hágase tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Más adelante en esta misma epístola, Juan va a hablar un poco más sobre eso, y lo podremos ver en Juan, en el capítulo 5, versículos 14 y 15, donde Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Todo eso dónde? De acuerdo a su voluntad. Algo que no quiero dejar pasar y que está en el verso 20 es la mención que hace Juan de que Dios sabe todas las cosas. En el verso 20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Y aquí en este punto quiero hacer referencia a dos cosas. Por un lado, a la preocupación sobre la honestidad de la persona. Para algunos puede ser un poco problemático esto de la lucha con el pecado y depender de la justicia de Cristo en la vida del creyente, porque en cierta forma les quita la posibilidad de juzgar a los demás, porque solamente en realidad Dios sabe y Dios conoce el corazón
de cada individuo, de cada persona. Ahora, si nosotros decimos, como dice este verso, que Dios es mayor que nuestro corazón y que conoce todas las cosas, eso es decir, que si nuestro corazón nos reprende, si nuestro corazón reconoce que hay algo mal en nuestra relación con Dios o conforme a lo que es la voluntad de Dios, ¿cuánto más lo ha de conocer Dios? Porque incluso a veces nuestro corazón es engañoso y nos engaña y a veces nos hace pensar que estamos haciendo lo correcto cuando no. Pero eso no pasa con Dios. Dios no puede ser engañado. Y si nuestro corazón nos reprende, ¿cuánto más Dios ha de saber que le hemos fallado y que hemos actuado en contra de su voluntad? Pero no solamente nos dice esto, el hecho de que Él sabe todas las cosas también implica de que entonces el que realmente conoce la magnitud de nuestro pecado, Él también sabe la honestidad de nuestro corazón. Y Él sabe realmente si esto se trata de un hijo de Dios que está luchando por agradar a su padre, o si se trata de un hijo del diablo que está queriéndose hacer pasar por un hijo de Dios. Pero lo que nos está diciendo Juan es que es Él el que sabe todas las cosas. Es Dios quien conoce. Así que dejemos que sea Dios el que juzgue. Dejemos que sea Dios el que señale. Dejemos que sea Dios el que llame a cuenta. Dejemos que sea Dios el que levante, restaure y dé fuerza para continuar. Eso es por un lado. Pero por otro lado, el pensar de que es Dios que el que sabe todas las cosas y que no puede ser burlado y no puede ser engañado, también me lleva a pensar y creo que nos debe llevar a reflexionar, nos debe servir como un recordatorio de cómo debemos vivir la vida cristiana. En cuanto a esto, Calvino utilizaba el lema del coram Deo, que significa ante la presencia de Dios. Y eso para él significaba, o quería decir que él sabía que estaba en cada momento ante la sagrada presencia del Todopoderoso. Él sabía que el ojo de Dios estaba siempre sobre él, porque él sabe todas las cosas, de él no hay nada que se esconda. Y por lo tanto, ante esa hermosa realidad, él vivía su vida cristiana sabiendo que siempre Dios estaba viendo, mirándolo, que él sabe todas las cosas. Por último, amado, quiero que veamos el verso 24. En este versículo 24, Juan nos lleva y nos dice que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Juan continúa recalcando la importancia de permanecer en Él, de estar en Él, pero añade algo muy importante: el testimonio del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y en esta carta, en esta epístola primera de Juan, es la primera vez donde Juan nombra a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Es hermoso porque uno de los dones más preciosos del Espíritu Santo en la vida del creyente es la fe. Es el Espíritu el que nos da esa seguridad interior de que la palabra que hemos escuchado es palabra de Dios y es palabra verdadera. Es el Espíritu el que nos da ese testimonio de que realmente somos amados y de que somos perdonados en Cristo. Es el Espíritu el que nos da esa seguridad de que nos dirigimos a una reunión gozosa con nuestro Padre Celestial. Y como escribe Pablo en Romanos 8, versículo 16, es el Espíritu mismo quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo mora Dios en el corazón del creyente? Es por medio de la obra del Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo que Él toma obra, Él toma morada en nuestras vidas. Como mencioné, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro corazón. Da testimonio en el corazón de cada uno de nosotros. Nos da la certeza de que permanecemos en Él y Él en nosotros.
¿Sabías que a veces cuando nuestro corazón nos reprende, como mencionábamos ahorita y menciona Juan, es el Espíritu de Dios el que está hablando a nuestro oído, es el Espíritu de Dios que está hablando a nuestro ser, el que nos está llamando a la atención, a tener cuidado, el que nos está llamando al arrepentimiento? Es el Espíritu de Dios trabajando con nosotros para que podamos mantenernos haciendo la voluntad de Dios, para que podamos arrepentirnos si tenemos que hacerlo y volver al Señor y mantenernos en Él. Juan 16, versículo 8, en la epístola, en el Evangelio de Juan, Juan nos dice, hablando del Espíritu, Jesús le dice a los discípulos que cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu, Él sería el que nos convencería, que convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el que nos guía entonces también a toda verdad, como dice Juan 16:13. Concluyo con esto. En estos versos Juan nos ha mostrado cómo uno puede vivir en la seguridad de la gracia de Dios. Primero, a través de la justificación en Cristo. Segundo, a través de la manifestación genuina del amor a los hermanos. Y tercero, a través del testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas. En esta mañana, te animo a vivir en la seguridad de ser un hijo de Dios. Te animo a vivir en la confianza de hacer su voluntad. Y te animo a vivir con el conocimiento de permanecer en Él, así como Él permanece en ti. Y aquel que me escucha que no tiene esta seguridad, hoy puedes obtenerla. Y el primer paso es aceptar a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, recibir el perdón de tus pecados y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús.